Bueno, doctor Mega, perdón por tenerlo esperando tanto tiempo siempre. Nos retrasamos un poco en este programa. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, Mariano, Román. Bueno, acá está Pablo Montaña también, que es un colega de aquí de la radio, periodista, Buenas noches, Pablo. lo vamos a hacer participar. Y bueno, yo quería ir directamente al tema. La semana pasada, no, perdón, yo veo que cuando no dormimos de noche, bueno, creo que todos estamos en el medio de la pandemia y no sabemos en qué día vivimos. Cuando el martes hablábamos de el tema de la depresión y demás, en un momento yo le sugería al doctor, por una experiencia personal y además porque me parecía súper interesante para todas aquellas personas que se sienten solas frente a esta situación, hablar de las personas a las que de pronto le aparecen algunas pérdidas de memoria y termina convirtiéndose en un diagnóstico de Alzheimer que lamentablemente al día de hoy no tiene cura, es una enfermedad progresiva, pero bueno, el doctor nos puede hablar un poco más de esto, de cómo empiezan, cómo podemos detectar los primeros síntomas y cómo podemos hacer que la enfermedad no avance tan rápidamente, doc. Bien. Bueno, antes que nada, felicidades para todos los que trabajan en la radio. Gracias, para vos también, que sos parte de Rivadavia. Gracias. Es un día importante, histórico, así que alegría para todos. Sí. Vamos a hablar un poquito entonces de tu pedido, de hablar un poco de Alzheimer y dónde estamos parados ahora. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que el famoso Louis Alzheimer describió en 1901 a propósito del caso de una mujer de 57 años que empezó con problemas de memoria y luego se fue como borrando su personalidad y llegando a un estadio final en el cual quedó en posición fetal en su cama. La descripción de este cuadro clínico, sumado a la posibilidad de hacerle después una autopsia y examinar su cerebro y las lesiones que tenía a nivel microscópico, las neuronas de su cerebro, llevó a la descripción, a poder entender otros cuadros que se daban y a catalogarla o a definirla finalmente como enfermedad de Alzheimer. Este es un cuadro de demencia. Se lo denominó como un cuadro de demencia, es decir, de pérdida de las funciones cognitivas, como nosotros vemos y entendemos el mundo, de dos formas que se aceptan hoy en el día: de comienzo inicial, es decir, antes de los 65 años, o de comienzo tardío, que es después de los 65 años de edad. Y la realidad hoy día, como bien vos decías, es que no hay un tratamiento eficaz conocido. Lo que sí hay es un compromiso mayor en todo el mundo en todo lo que se refiere a medidas de prevención cada vez más desarrolladas y a tratamientos que se están implementando en forma estandarizada en la primera etapa apenas empieza a sospecharse o apenas empiezan a aparecer algunos síntomas compatibles con la enfermedad de Alzheimer. Y uno de ellos, que es importante para el público que te escucha, es cuando empezamos a tener, y se hacen chistes respecto a esto siempre, problemas de memoria. ¿De qué memoria estamos hablando? Cuando hablamos de fallas de memoria, la memoria que primero se compromete, no nos olvidemos que la memoria es una función proteica, es decir, dentro de nuestro cerebro se van acumulando proteínas que permiten que nosotros podamos recordar cosas que nos pasan. Y la primer memoria que se pierde es la memoria de fijación. Esto quiere decir esa memoria de, que se dice habitualmente, dónde dejé las llaves, o dónde, o si pagué o no pagué, o qué almorcé hoy, digamos. Pero muchas veces estas fallas de memoria son lo que también llamamos los médicos psiquiatras olvidos benignos, es decir, olvidos producidos por la situación de estrés, exactamente, o algunos cuadros depresivos, aún en gente muy joven, dan fallas de memoria que denominamos funcionales, es decir, benignas que no encierran un problema real. Ahora, la dificultad empieza cuando esta persona, la persona que está con potencialidad de tener una enfermedad de Alzheimer, ya empieza con temas más constantes en lo cotidiano que comprometen primero la memoria de fijación, esta memoria de lo inmediato, y luego pasan a la memoria de evocación. No poder recordar
datos importantes como el número de documento, dónde vivía cuando era chico, el nombre de los padres, etcétera, etcétera, que estos son datos más importantes. Eso en una etapa avanzada de la enfermedad, ¿no? Porque eso se da, claro. segundo, en una etapa, diríamos, moderada, donde también hay otros elementos que es, por ejemplo, ¿cómo se llamaba eso que uso para prender la cocina? Claro. Que lo tengo en la mano, o empiezan a haber fallas que se llaman ejecutivas, es decir, por ejemplo, tengo que preparar milanesas en la cocina. Siempre hice milanesas toda la vida, pero ahora no me acuerdo, tengo todos los ingredientes sobre la mesa y no me acuerdo qué iba primero, digamos. Qué horror. A ver, dije esta palabra, perdón, pero porque pensaba en que me parece importante este mensaje. Bueno, yo lo dije el otro día y la verdad que no tengo prurito en decirlo porque me parece bueno compartirlo con los oyentes. Mi mamá padece Alzheimer y lo que me pasaba al principio, al ser una persona tan inteligente y tan brillante, yo no podía entender cómo había cosas que no registraba y uno dice, pero ¿qué? Cuando no sabe que se trata de una enfermedad, no puede acompañar. Y es muy triste para la persona que lo padece, porque no puede explicar qué le está pasando, y para el que no lo comprende, porque dice, hay como un choque ahí hasta que empieza a entender, después a aceptar y después a acompañar, Doc. Eso es clarísimo. Vos fíjate que una imagen que yo trato de transmitir a los parientes, porque le pasa exactamente lo que a vos te pasa también, es que la persona es como una fábrica vista de afuera. Esa fábrica en un momento determinado dejó de funcionar y su línea de montaje, pongámosle que haga aquello, heladeras, dejó de activarse y ya no van los obreros. Pero la fachada desde afuera parece que estuviera trabajando, claro. Sí, que estuviera operando. Pero adentro ya las luces se van apagando, ya no hay autos en el estacionamiento, ya el pasto empieza a crecer. Es decir, hay elementos indiciarios que van indicando que si bien la fachada se mantiene, se va perdiendo las funciones cognitivas. Una de esas puntuales, aparte en el tema de la memoria, es cuando el paciente se da cuenta inicialmente, trata de hacer, esto también se ve clínicamente muchas veces, trata de hacer una fabulación de relleno. Simularlo. Porque le da vergüenza no acordarse. Entonces de repente uno lo ve de primera vez al paciente y uno le pregunta, por ejemplo, sobre lo que hizo en las últimas horas. Dígame, ¿qué hizo en las últimas horas? Y yo ayer fui a pasear con el perro y después vi a mi sobrino y macana. Claro. Es decir, no hay perro, al sobrino hace muchísimo que no lo ve, ¿sí? Pero trata de decir esto para no mostrar frente a su interlocutor que ya está teniendo fallas significativas importantes. Román. Doctor, ¿cómo le va? Buenas madrugadas. Hola, Román, ¿cómo estás? ¿La pandemia, el confinamiento, aumenta el riesgo de contraer Alzheimer? Bueno, esto lo hablaba, que justa que viene la pregunta. Esto lo hablaba precisamente con una paciente que vi a la tarde de ayer, una señora mayor que no tenía ningún elemento clínico de Alzheimer, pero ¿qué pasa? Nosotros, los seres humanos, y esto es importante también entenderlo, somos esclavos de nuestras percepciones. Es decir, nos creemos todo lo que entra por la vista, el oído, el olfato, el tacto, ¿sí? No lo analizamos críticamente, lo interpretamos como verdadero. Entonces, cuando una persona, especialmente si se trata de una persona mayor, está a las 24 horas en un espacio que conoce perfectamente, que es el ámbito de su casa, que no tiene otra estimulación posible que no sea el televisor, que muchas veces es repetido, digamos. Entonces su sistema perceptivo empieza a entrar como en pausa y entonces no hay estímulos suficientes para una actividad cerebral como debería ser. Y por eso, por esta lentificación, sumada a la lentificación cerebral, porque esta persona está sentada, muy sedentaria en el ámbito de la casa, facilita la pérdida de algunos recuerdos de fijación sin que ello sea clínicamente un tema complicado como el Alzheimer.
pero sí el confinamiento nos ha llevado a una menor percepción de nuestro entorno y por ello también a un desinterés y a una fatiga. Sí, claro, claro. El desinterés y la fatiga te llevan también a la pérdida de cosas que pasan o de recuerdos que pasan en lo cotidiano. Doc, hacemos 2 minutitos de noticias con Por Javier favor. Villa y ya volvemos. María con vos y tu compañía. Estamos al aire con el doctor Andrés Mega, es psiquiatra. Si querés encontrarlo en las redes sociales es @andres.mega, ¿verdad, Doc? Sí, sí. Bueno, y estamos hablando del Alzheimer, ya hablábamos de los cambios en algunos recuerdos y además en algunos comportamientos. Doctor, yo le quiero preguntar, ¿cuándo es el momento para recurrir al médico y cuál es el médico correcto? ¿El neurólogo, el psiquiatra? Me gustaría contarle esto a la gente. Bien. Los síntomas más importantes que empiezan a verificarse en todo este tipo de trastornos, demencias tipo Alzheimer o directamente enfermedad de Alzheimer, es cuando lo primero y lo primordial es la aparición de estos cuadros de alteración cognitiva bajo la forma de trastornos de memoria de fijación. Porque, como bien decía María, cuando aparecen ya fallas en la memoria de evocación, ya se ha pasado una etapa intermedia. Los éxitos terapéuticos, cuando uno habla, bueno, ¿qué se hace frente al Alzheimer? Desde lo médico y desde lo familiar, ¿sí? Desde lo médico se está trabajando muchísimo, porque obviamente haber aumentado la población, la edad media de la población en el mundo no ha sido gratuito. Claro. Los médicos encontramos que hemos elevado la expectativa y la calidad de vida de la gente en muchos aspectos. No nos olvidemos que en la época de los romanos, alguien mayorcito que tenía que ir al Senado tenía 40 años de edad. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, y hoy en día gente de 65 y 70 años que ya están retirados se sienten plenos, magníficos y en condiciones de hacer una cantidad de cosas. Eso es un gran logro de la medicina. Pero lo que ha pasado también es que hay enfermedades crónicas que nos pegan a los seres humanos en todo el planeta que todavía no tienen solución. Claro. Y una de esas enfermedades se deriva por los fenómenos del envejecimiento que afectan a nuestro cerebro. Ahí entra la categoría de la enfermedad de Alzheimer y, como decía recién, en los tratamientos posibles, yo siempre también trato de decirle a la familia, cuando trato de explicar y de entender para que acompañen este proceso, es dar la imagen de lo que es una inundación de un pueblo. La inundación de un pueblo, bueno, en los alrededores del pueblo avanza el agua. Lo que vamos a tratar de hacer con este tratamiento es frenar el agua todo lo que podamos y dar la mejor calidad de vida posible. El agua va a avanzar igual, pero más lentamente. Exactamente, o tal vez va a estar contenido un cierto tiempo. Vos fíjate que hay determinados pacientes en mi práctica y en la práctica de todos los colegas psiquiatras que, aparte de lo que el médico puede hacer, de los nuevos medicamentos que hay para trabajar sobre esto, es el acompañamiento y el afecto familiar. Y eso va a determinar, aunque parezca increíble, para un lado o para otro, cuánto va a poder estar el paciente en la casa, cuánto va a poder ser contenido, cuánto va a poder ser lo más autónomo posible y cuánto va a ser posible la reeducación, si cabe, en alguna de las áreas. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos todos los psiquiatras es tratar de ver qué perfil tenía ese paciente en su vida activa y cómo, con el acompañamiento afectivo de familiares y de alguna persona como un acompañante terapéutico, puede volver a hacer cosas manuales que activen áreas de su cerebro que podrían estar sanas todavía del proceso del Alzheimer. Vos sabés que en la enfermedad, las últimas teorías y lo último que se sabe es el famoso tema de la proteína tau. La proteína tau, la sustancia amiloide, sería como una especie, si nuestra red neuronal fuera un cableado, sería como una especie de lluvia ácida sobre los cables de nuestro cerebro. Y esa lluvia ácida va comiendo, carcomiendo el metal de nuestras conexiones
y va cortando la electricidad, Sí. va impidiendo que la luz llegue a todas las áreas y por Sí. eso hay áreas que se empiezan a apagar. Sí. Sí. No, hay mensajitos para vos, doctor. Bueno, llegan los mensajes, dicen, Doc, ¿hay un rango de edad para contraer esta enfermedad? Walter de Herley. Bueno, Walter, como estaba describiendo al principio, y hablamos la vez pasada del manual de enfermedades estadísticas y mentales, hay una edad que es antes de los 65 y luego después de los 65. El punto es, y por eso la pregunta es oportuna, el punto es que gente de 50 años, muy joven, empieza a tener manifestaciones cognitivas por el estilo de vida que está llevando. Y esto estamos hablando, la presencia de enfermedades principalmente metabólicas, cuadros hipertensivos con tratamiento irregular, enfermedades crónicas como diabetes, situaciones anímicas constantes como depresión y estrés. Todas esas cosas pueden empezar a, voy a decirlo figurativamente, oxidar nuestras neuronas y empezar a producir insidiosamente trastornos de tipo cognitivo que se van acentuando con el paso del tiempo. Por lo cual, las recomendaciones internacionales, no nacionales, sino internacionales, pasan porque hagamos todo lo posible por la prevención cuando empezamos a pasar la edad media. Una de las cosas más sencillas y de mejor, digamos, eficacia que puede hacer cualquier persona que quiere prevenir el Alzheimer es hacer algo tan fácil, tan sencillo y tan barato como caminar. Camina. Claro. Caminar media hora por día. Bueno. Es un ejercicio cardiovascular, metabólico, cognitivo, de una importancia trascendental. Bueno. Y no es caro, y no es caro, no es caro, y no además, es caro en sí. absoluto, Claro. porque te estimula tu circulación cerebral, te estimula tu capacidad cognitiva, porque cuando caminas, no en una caminadora, cuando caminas por la calle, ves alrededor y estás recibiendo aferencia sensorial y sensitiva todo el tiempo, entonces tu cerebro y todo tu cuerpo está en movimiento, por lo cual no hay nada mejor que caminar. Después hay una cantidad de cosas, desde las dietas, desde las medicaciones que se pueden aplicar, desde técnicas de estimulación temprana, desde lo que uno quiera implementar. Pero el tema del caminar hay que destacarlo especialmente en todo el mundo, pero especialmente en la franja de mujeres, que es preponderantemente donde en una proporción mayor se ve la presencia de la enfermedad de Alzheimer. Otra pregunta de los oyentes, Germán Osorio dice, ¿es costoso el tratamiento que dijo usted recién para frenarlo? Caminar no es nada caro. Es decir, es sumamente económico. Después, el punto, y esto es importante, lo más eficaz que tenemos es la prevención. Luego, cuando empiezan a expresarse manifestaciones tempranas, ahí hay un área de discusión acerca de si sería el psiquiatra o el neurólogo. Yo diría que ambos, en colaboración, pueden trabajar y evaluar al paciente en cuanto a la evolución de su enfermedad. Y eso va a depender de los aranceles y de lo que cada profesional estimule en cuanto a estudios complementarios. Claro. El diagnóstico, una vez más, siempre volvemos a los clásicos. La clínica es soberana. Claro. ¿Qué hacen los diagnósticos? ¿Qué hacen las resonancias magnéticas o las resonancias funcionales? Es corroborar con imágenes lo que nosotros ya sospechamos en los hechos, digamos. Pero también un elemento fundamental es la descripción que la familia hace de esa persona. Cuando uno mínimamente tiene una experiencia respecto a tratar pacientes con Alzheimer, el resultado va a ser siempre igual. La descripción es: ella o él no era así, fue perdiendo el interés, fue apagándose, Claro. fue retrayéndose, no es la misma persona, no tiene las mismas características de personalidad que siempre le conocimos, es otra persona. Sí. Y esa es la definición de la enfermedad. Sí. Te borra la personalidad, esa persona que fuiste ya no lo vas a hacer más. Digamos. Doctor, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que quede en el tintero, bueno, la preguntamos el martes.
Gracias como siempre por estar ahí y por esperarnos. A veces que somos medio que nos vamos retrasando un poco con los horarios, porque cada nota está buenísima y nos vamos estirando con cada uno de ustedes. Así que bueno, un abrazo fuerte y hasta el jueves. Muy bien. Gracias María, gracias al equipo y un excelente día de la radio para todos. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, al Doc Mega lo pueden ubicar en @andres.mega, en Instagram si le quieren hacer alguna consulta. María con Vos, de lunes a viernes de 1 a 6, por Radio Rivadavia, AM 630.